Imagínate por un momento que estás en tu propia casa. Es de noche y el silencio es absoluto, roto únicamente por el crujido de la madera y el parpadeo de una vela que está sobre la mesa. Frente a ti tienes un libro abierto. No es un libro cualquiera. Sus páginas están desgastadas. Sus palabras son un bálsamo que ha comenzado a sanar las heridas más profundas de tu alma. Estás leyendo junto a la persona que amas también. Estás leyendo promesas de vida eterna, de gracia inmerecida, de un Dios que te escucha directamente sin intermediarios. Estás llorando de pura gratitud hacia Dios. Pero de repente, en ese preciso instante, el terror te paraliza. Un golpe seco y violento resuena en la puerta principal. Tu corazón da un vuelo, se te hiela la sangre en las venas y sabe exactamente quién es, sabe a qué viene. Tu pareja se balancea sobre la mesa con el rostro desfigurado por el pánico y arrebata el libro para intentar esconderlo en algún lugar oscuro debajo de las tablas de tu casa o del suelo detrás de la leña. Y esos son hombres de capas oscuras que si encuentran ese libro en tu propia casa, no habrá juicio justo, no habrá defensa. Lo que te espera es el calabozo, con la tortura de instrumentos que desafían la imaginación demoníaca. Y finalmente será atado en un poste de madera en la plaza principal pública para ser quemado vivo mientras la multitud te insulta. Tu gran crimen, ¿cuál fue tu gran crimen? Tu horrible delito contra la humanidad: poseer y leer la Biblia en tu propio idioma. Esa escena aterradora, esa tensión asfixiante fue capturada magistralmente por el pintor belga Charles Holmes del siglo XIX en una obra de arte perturbadora y profunda titulada El libro prohibido. Cuando tú miras ese cuadro, no estás viendo simplemente un óleo sobre lienzo. Estás escuchando el grito ahogado de miles de personas, miles de mártires. Estás presenciando la colisión brutal entre el deseo inextinguible del ser humano por conocer la verdad y la maquinaria más intolerante e implacable del mundo conocido en ese entonces, la Inquisición. Ese cuadro es un espejo del pasado y la advertencia del futuro. La libertad espiritual tiene un precio de sangre. Viaja conmigo en el tiempo, por favor. Cierra los ojos a la modernidad y aterriza conmigo en la Europa del siglo XVI. El mundo está sumido en una profunda espiritualidad oscura. Para ti, hombre o mujer de pie, la Biblia es un misterio absoluto. Es un libro cerrado con 7 sellos. No existe una persona que pudiese leer las palabras de la Biblia. Es tu muerte. Debes confiar ciegamente en lo que dice el hombre que está al frente vestido de clérigo y hablando palabras en latín. Lo que él diga e interprete es la ley. Si él te dice que debes pagar monedas de oro para sacar a tu padre o a tu madre del purgatorio, lo debes pagar porque no sabías nada más. Si él te dice que Dios está furioso contigo y que exige sacrificios humanos disfrazados de penitencia, lo haces. Así vivió el mundo encadenado en la ignorancia y en el miedo durante más de 1000 años de oscurantismo. Hubo destellos de luz, claro que sí. El rey Alfonso X, el sabio, intentó traducir las escrituras al español, pero esas traducciones eran demasiado toscas y no se imprimían. Y el sistema también se encargó de que jamás llegaran a las manos del pueblo trabajador. El pan de vida estaba bajo llave en las bóvedas de las catedrales, mientras el pueblo moría por muerte espiritual, por no tener las escrituras. Tener unas cuantas páginas, mi querido amigo, mi querida amiga, de unas páginas de las escrituras en tu casa era un acto de heroísmo
de heroísmo suicida. Era desafiar al sistema de inteligencia y reprensión más terrorífico de la historia, la Santa Inquisición. Mira, olvídate de las películas, la realidad era infinitamente peor. La Inquisición era una red de espionaje perfecta. Mira, los vecinos espiaban a sus propios vecinos, los hijos denunciaban a sus padres por el miedo a ser cómplices. El Concilio de Trento, la máxima autoridad eclesiástica de la época, había lanzado un decreto fulminante: la Biblia debía permanecer encerrada en el latín. Era propiedad exclusiva del clero y de la élite. Traducirla, imprimirla, distribuirla o simplemente leerla en la lengua del pueblo se pagaba con la propia vida. Y no era una muerte rápida, mi querido, era una agonía diseñada para infundir terror a las generaciones enteras. Miles de hombres, mujeres, hasta niños fueron entregados en las llamas en aquel momento, quemados vivos en las plazas públicas. Mientras el fuego consumía sus cuerpos, su único consuelo era recitar de memoria aquellas palabras, aquellos salmos que ellos habían logrado aprender a escondidas. Sin lugar a dudas, la Biblia ha sido el libro más odiado y más temido y más perseguido que en toda la historia de la raza humana. Los imperios han intentado erradicarla, los filósofos han intentado refutarla y la religión institucionalizada intentó también quemarla. ¿Por qué tanto miedo a un libro? ¿Por qué cuando un ser humano descubre la verdad de la gracia de Cristo, las cadenas del control humano se rompen para siempre? Y el sistema no podía permitir que fueras libre, pero Dios nunca deja a su pueblo en tinieblas. Cuando la noche más oscura llegó sobre el mundo, Él enciende las estrellas para que desafíen el abismo. En ese asfixiante mundo, gobernado por el miedo, la hoguera, nació en España alrededor del 1520 un hombre cuyo nombre debería estar escrito en letras de oro en la historia de la fe, ¿sí? Casidoro de Reina, grábatelo muy bien, Casidoro de Reina. Desde muy joven sintió un llamado religioso y se convirtió en frágil de la orden de los Jerónimos. Su hogar era el majestuoso monasterio de San Isidro del Campo, situado muy cerca de Sevilla, la ciudad que era el corazón mismo de la Inquisición española. Casidoro no era un fraile común, era un erudito, era un hombre con una mente muy brillante y una sed insaciable por conocer al Dios verdadero. En el silencio de su celda leía la Biblia en latín, pero algo asombroso comenzó a suceder en ese monasterio. A través de los comerciantes que se jugaban la vida, comenzaron a entrar en secreto y escondidos en barriles de vino fardos de tela, en los fardos de tela, libros prohibidos que venían del resto de Europa. Eran los escritos del monje agustino Martín Lutero y traducciones de la Biblia al francés y al alemán. Imagínate la escena de los oscuros pasillos de San Isidro. Casidoro y un grupo de los monjes íntimos se reunían a la puerta cerrada a la luz de las velas leyendo aquellas palabras revolucionarias. Esto era muy interesante para ese tiempo. Así es que descubrieron que la salvación no se compraba con las indulgencias, que el perdón de Dios, mi querido, que el perdón de Dios no se ganaba con latigazos que ellos solían hacerse, sino que era un regalo gratuito obtenido por la sangre de Cristo Jesús. Descubrieron que Jesucristo era el único mediador entre Dios y entre los hombres. Aquellas verdades eran opuestas a lo que el clero oficial enseñaba y el clero obligaba también a creer. Estallaron entonces en sus mentes como
como una estrella, como una supernova. Tuvieron el valor inmenso de abrazar esa verdad, la verdad de las Escrituras, sabiendo que esa decisión era una sentencia a muerte. Sus vidas cambiaron para siempre. El fuego del Espíritu Santo ardió en sus corazones y comprendió que no podía quedarse con ese tesoro. España entera, el mundo de habla hispana necesitaba desesperadamente leer esas palabras de vida. Pero los espías de la Inquisición, esos espías no dormían, mis queridos. Las sospechas sobre el monasterio crecieron y el cerco que los cerraba se abrió. Los inquisiciones prepararon las cadenas y las cámaras de tormento. Y en un acto de audacia, en el año 1557, Casidoro de Reina y 12 frailes más tuvieron que huir precipitadamente en medio de la noche. Dejaron atrás su patria, su familia, su seguridad y se convirtieron en prófugos de la justicia más letal de toda la tierra. Cruzaron las fronteras disfrazados y escondiéndose en graneros, viajando por caminos apartados hasta encontrar un refugio en Ginebra, Suiza, una ciudad donde la reforma protestante había triunfado y la Biblia allí era libre. La tragedia tocó entonces a los que no lograron escapar. Los hermanos monjes que se quedaron en el convento creyendo que podían pasar desapercibidos fueron descubiertos. La Inquisición no tuvo piedad con ellos, así es que fueron arrastrados a los tribunales, torturados brutalmente y finalmente fueron condenados a muerte. Mira, en un trético auto de fe en las calles de Sevilla, rodeados por aquellos hombres de Dios, aquellos hombres de Dios fueron quemados vivos, reducidos a las cenizas por amar la palabra de Dios. Mientras el humo de la carne quemaba a sus hermanos, se elevaba al cielo en España en el exilio Casidoro de Reina. Tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Se propuso con todas las fuerzas de su ser traducir las Escrituras, traducir la Biblia completa. Iba a traducir toda la Biblia completa al español. Fue en una epopeya de su resistencia humana y fue inquebrantable, una tarea titánica, solitaria, que le costó 12 años de lágrimas, hambre y persecución implacable. Casidoro era un hombre marcado para morir. Los agentes y espías de la Inquisición española lo siguieron por toda España. Se mudó de ciudad en ciudad: Ginebra, Frankfurt, Londres, Amberes, Estrasburgo, y en cada lugar los tentáculos de Roma lo alcanzaban. Lo acusaban ante los tribunales locales de delitos horribles e inventados, buscando que lo extraditaran a Roma y lo ejecutaran. Intentaron arruinar su reputación, lo chantajearon, pusieron precio sobre su misma cabeza. Además, sufriría la pobreza más extrema. A veces no tenía ni dinero para comprar papel o leña para calentarse en el crudo invierno europeo. Su salud se deterioraba, pero no pudieron detenerlo. El fuego que Dios había encendido en su propio interior era mucho más fuerte que las maquinaciones del infierno. Y Casidoro no hizo un trabajo rápido ni mediocre para salir de paso. Como un verdadero erudito de Dios, no quiso traducir a partir de la Vulgata latina, lo que hacían muchos otros, la versión que era manipulada por el clero. Él fue directamente a las fuentes puras para el Antiguo Testamento. Se sumergió en el texto masorético, en el hebreo original, y para el Nuevo Testamento utilizó el famoso Textus Receptus, el texto griego purificado que había sido publicado por el brillante Erasmo en Rotterdam. Esto es monumental, mi querido, mi querida. Casidoro de Reina nos entregó la primera y verdadera traducción seria, monumental y precisa al idioma español.
no era un resumen, no era una paráfrasis barata, era la misma voz de Dios traducida con un amor y con un cuidado exquisito para que el campesino, el artesano, el noble, el soldado pudieran escuchar a su creador, hablar a su propio idioma, a su propio corazón. Cuando el manuscrito ya estaba listo, el infierno se desató en una última batalla. El impresor que había aceptado el peligroso trabajo de publicar esta Biblia enfermó y murió repentinamente. Parecía que todo estaba perdido. Mira, las amenazas de las iglesias eran asfixiantes. Cualquiera habría tirado la toalla en este sentido, rindiéndose ante todo lo imposible, todo se le venía abajo. Pero Casidoro de Reina se arrodilló y encomendó su destino al soberano del universo. Se levantó y siguió para adelante. Encontró a un nuevo impresor dispuesto a arriesgar su vida en Basilea, Suiza, y finalmente llegó el día de la victoria. El 28 de septiembre de 1569, el olor a tinta fresca llenó el taller. Se publicaba al mundo la mítica Biblia del Oso. Se imprimieron 2.600 ejemplares. Era un tesoro literario y espiritual incomparable. El texto nos revela a un pastor que amaba a su pueblo. Casidoro incluyó notas al margen, resúmenes de los capítulos, todo diseñado para que el lector pudiera entender los misterios que Dios quería que entendieran, sin necesidad de un sacerdote que se le dijera que le dijera lo que tenía que pensar. Como bien señala la historiadora Doris Moreno, el objetivo de esta obra maestra era liberar a sus compatriotas de la tiranía, sacar a la gente de las tinieblas de una institución religiosa, mi querido, que era corrupta, y devolverles a la fe auténtica de Cristo y de los apóstoles. Desde el punto de vista humano, esto era una joya indescriptible, indiscutible. Incluso el famoso académico y crítico católico Méndez Pelayo tuvo que rendirse ante la evidencia y declarar que esta Biblia era la mayor aportación a la lengua española. Estaba escrito con una belleza, una métrica y una pureza que rivalizaban con los más grandes poetas del siglo de oro, mis queridos. Era la primera vez que la Biblia completa hablaba en español, pero en español la furia de las tinieblas era incontrolada. Viajemos entonces de nuevo al 26 de abril de 1562, 7 años antes de la publicación, cuando Casidoro de Reina aún estaba en pleno trabajo de traducción. La plaza de Sevilla estaba abarrotada. Suenan los tambores fúnebres y una gran multitud para ver un espectáculo macabro. En el centro de la plaza, atado en un poste, había un muñeco de tamaño natural. Lo han vestido con los hábitos de fraile y tiene un cartel colgando en su cuello. Es la efigie de Casidoro de Reina. No es una ceremonia pagana, es el clero oficial en el clímax de su odio religioso. Como no pudieron sacar a Casidoro, como sus asesinos fracasaron Europa, y la Inquisición condenó a muerte en su ausencia, y para sacar en cierta manera todo lo que tenía que ver con Casidoro, pues querían prender ese muñeco para así darle a entender a las muchedumbres lo que iba a pasar con Casidoro. Así es que las Biblias del Oso comenzaron a entrar de contrabando en España, escondidas en diferentes circunstancias. Los inquisidores torturaron a todas las personas para averiguar quién eran los que los distribuían, y quemaron en grandes pilas enormes de todas estas Biblias. De aquellos 2.600 ejemplares originales, solamente un puñado ha logrado sobrevivir a los siglos hasta llegar a nuestros días. Durante 400 años el clero prohibió implacablemente este libro. Parece mentira, pero en el siglo XX, en nuestros propios países de habla hispana, leer esta Biblia todavía es considerado un pecado mortal, un acto de herejía.
Mira, sé lo que tú sientes cuando escuchas esta historia. Mira, cuando hay personas que cuando eran jóvenes iban a clases de historia y escuchaban sobre las atrocidades de la Inquisición, sobre las torturas, los crímenes y el exterminio de científicos libres y cristianos reformadores. Cuando uno entiende esto, que todo aquel que no se doblega ante el poder del Papa se le tilda de siervo del diablo y se le arroja las llamas, algo se rompe dentro de cada uno de nosotros. Al ver tanta maldad vestida con túnicas religiosas y cruces de oros, mi mente y la mente de todos se nos colapsan. Uno se aleja de todo esto. Yo dejé de creer en tantos clérigos y dejé de creer en la religión y tristemente metí, y muchos meten su Biblia en el saco. Piensan que Dios es el Dios de la Biblia, es responsable de todo aquel derramamiento de sangre. Pero entonces un día la gracia divina quita todo ese velo de nuestros ojos y descubre la verdad más liberadora del universo. Uno se da cuenta de que estaba observando dos mundos diametralmente opuestos, dos fuerzas totalmente en una guerra cósmica. Del lado estaba el sistema papal, el clero político, la Inquisición, las riquezas, la tiranía, y del otro lado estaba la Biblia, la palabra de Dios pura, la palabra pura de Dios, y no podían ser más contrarios en uno del otro. Unos eran los verdugos despiadados, los otros eran las víctimas inocentes. Y es allí cuando uno comprende de que el papado histórico y el sistema inquisitorial eran los enemigos acérrimos de la Biblia. La odiaban, la perseguían a sangre y fuego, la quemaban en las hogueras, porque las páginas de ese libro los dejan en evidencia. Uno descubre que la propia Biblia profetiza y denuncia a ese mismo sistema. Como en Apocalipsis y en Daniel, la palabra de Dios, mira, señala las aberraciones y exponen la infiltración de las doctrinas paganas y condena la inmensa sede papal del poder terrenal. Cuando nuestra mente entiende que Dios no tuvo absolutamente nada que ver con aquellos crímenes, sino que Él mismo, Dios, lloraba con los mártires. Cuando uno comprende que la Biblia y ese sistema intolerante eran la luz cegadora y las tinieblas más absorbentes y absolutas, nuestro corazón se quiebra, pero esta vez se quiebra de amor. Nosotros nos reconciliamos con las Escrituras, abrimos el libro prohibido y leemos las páginas de Jesús, llenas de compasión infinita, de verdad y de sacrificio y de perdón. Nuestra fe, que había estado prisionera en las mentiras de la historia humana, se rompe esas cadenas y nuestra mente vuela libre con las alas del Espíritu Santo. Fue esa explosión que uno siente una profunda felicidad después de tanto vagar, haber encontrado el camino de regreso a casa. Y mira, la historia de la victoria de Dios no terminó con Casidoro. ¿Recuerdas a los frailes que huyeron con él a Sevilla? Uno de ellos era Cipriano de Valera, un hombre de una mente brillante que terminó refugiado en Inglaterra. Allí su conocimiento era muy respetado por la mismísima reina de Inglaterra, que lo nombró profesor de teología en una de las universidades de Cambridge y luego en Oxford. Cipriano no olvidó su misión. Durante décadas revisó, pulió y mejoró el trabajo titánico de su amigo Casidoro de Rey, Casidoro. Y en el año 602, a la venerable edad de los 70 años, Cipriano publicó la revisión de la Biblia del Oso, y así nació la legendaria versión Reina Valera. Reina, el valiente traductor original; Valera, el meticuloso revisor. Esa es la espada del Espíritu que ha sostenido la Iglesia de Cristo en el mundo hispano durante siglos. Esta es la Biblia cuyas páginas yo
estudio cada madrugada, la Biblia con la que predico, la Biblia que uso todos los días para conocer el corazón de mi Dios. Y aquí es donde nosotros llegamos al símbolo más hermoso de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se llama la Biblia del oso? ¿Alguna vez te lo has preguntado? No fue un capricho, fue un mensaje cifrado de altísima profundidad espiritual. En la portada original de la edición de 1569, el impresor colocó grabado un peculiar oso enorme de pie, abrazando un tronco hueco y comiendo desesperadamente de un panal de miel. O la miel de un panal. A su alrededor había un enjambre de abejas furiosas que lo estaba atacando. Debajo de la imagen una cita aplastante del libro de Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Junto al árbol dibujaron un libro abierto con el nombre sagrado de Dios en hebreo, Yahvé. Y escucha muy bien eso que te tengo que decir, porque esto tiene el poder transformador de tu vida cristiana de hoy. El panal de miel representa la palabra de Dios. En la Biblia los creyentes encuentran sabiduría eterna, la esperanza de la resurrección, el perdón de los pecados. Allí en las Escrituras es donde descubren el inmenso y escandaloso amor del Creador y el perfecto amor de Cristo en el Calvario. Esas promesas son el alimento del alma. Son como dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el oso eres tú. El oso eres tú y yo. El oso representa al verdadero creyente. Cualquiera que haya interactuado con la naturaleza sabe que si metes la mano en un panal, el dolor será intenso. En el grabado de las abejas que están picando al oso sin piedad, representan a los enemigos de la verdad, a la Inquisición de antaño y a los críticos, a los detractores de hoy en día. Pero el oso no huye, no se rinde. La miel es tan pura, tan nutritiva, tan deliciosamente necesaria para su vida, que él está dispuesto a sufrir todos los picotazos del mundo con tal de seguir comiendo de aquella miel. Ese oso, mi querido amigo, es el cristiano que se atreve a ser diferente. Es el cristiano que sufre los ataques, el rechazo social, las burlas de sus compañeros o de su propia familia para ser defensor de lo que la Biblia dice. Pero que disfruta tanto de la presencia de Dios que nada lo puede detener. A pesar del dolor, a pesar de los obstáculos, nada puede separarlo del dulce amor de su Salvador. Mira, hoy gracias al sacrificio de sangre de hombres como Casidoro y Cipriano y de miles de mártires anónimos, la palabra de Dios corre libremente en nuestro idioma. Ya no hay hogueras físicas que nos amenazan. Y sin embargo, ¿cuántas Biblias descansan hoy llenas de polvo en las estanterías y en los hogares de las casas y de los cristianos, de las casas de los cristianos? ¿Cuántas personas, cuántos cristianos, cuántas personas no ignoran el tesoro que otros pagaron con su vida? Cuando pienso en el precio incalculable que tuvo que pagarse para que tú y yo tengamos esta Biblia en español, mi querido amigo, el alma me arde por dentro. Siento que no puedo quedarme con los brazos cruzados. Ellos mueren para que esta agua de vida fluya y nosotros no podemos permitirnos que el río se estanque en esta generación. Mira, la cadena tiene que continuar. La misión exige nuestra propia respuesta. Por eso, hoy te estoy hablando a ti con tanta urgencia. Allá donde estás, en la ciudad, en tu barrio, en el lugar de tu trabajo, hay personas que necesitan de ti. Tú puedes ser el eslabón de una historia gloriosa. Sal a la calle, busca a alguien que está sufriendo y regálale una Biblia, regálale esperanza. Háblale a las personas de las promesas que han sostenido a los mártires durante mucho tiempo. Cuando tú le entregas una Biblia a un amigo, te estás entregando
y le estás entregando el mejor tesoro escondido del universo. El apóstol Pablo, un hombre que también supo lo que es ser azotado, ser encarcelado y perseguido por causa de esta misma verdad, nos dejó algo muy fascinante. Nos dejó un grito de victoria en Romanos capítulo 8 que debe ser tu bandera hoy en día. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo era como ese oso grabado. Las autoridades religiosas y los romanos lo aguijoneaban por un lado y por otro. Lo atacaban, lo perseguían, lo seguían, alimentándose, mientras que Pablo se alimentaba de la gracia de Cristo. Hoy millones de personas fieles y a lo largo de la historia también necesitan beber de esa miel. Y ahí es cuando tus oraciones dejan de ser repetitivas, cuando sufren la persecución y se vuelven fervientes, se vuelven poderosas, capaces de mover el brazo de Dios. Ahí es cuando se viven los verdaderos milagros. Mira, te pregunto hoy, mirándote al corazón, ¿serás tú capaz de soportar el sufrimiento por defender la verdad de Dios? ¿Serás tú capaz de esto? ¿Serás capaz de soportar el bullying, el rechazo social, el rechazo en tu escuela, el rechazo en tu trabajo para mantenerte fiel a los principios eternos de Dios? Si sientes que tu Espíritu Santo te está llamando, no prolongues esta decisión, sigue creciendo, toma acción ahora. La Escritura te advierte que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, sufrirán persecución. Y de cierto te digo que el camino del elegido, el camino del cristiano no es una autopista de comodidades, no, es un camino estrecho. Puede estar muchas veces lleno de espinas, puede recibir picotazos de odio, de un mundo ignorante. Pero el amor, la paz y la gracia que recibes directamente del trono de Dios es la miel que endulzará tu vida hasta hacerla indestructible. Nada podrá detenerte. Ese es el medio de la prueba. Tu canto de alabanza será mucho más fuerte en cualquier dolor, porque el camino de la cruz nos hace ser mucho más fuertes a cada paso. La dificultad nos empuja a los brazos de Dios y esa comunión es tan real, tan dulce, que ningún poder de la tierra ni del infierno podrá separarte del amor de Él. Yo solo puedo mostrarte la historia como te lo he mostrado, abrir el libro prohibido frente a tus ojos y señalarte el camino que tú debes de seguir. Pero serás tú y solamente tú quien decides si hoy levantas con valentía, si te levantas con valentía para andar con Él. Si sientes el llamado a ser un defensor de la verdad en este siglo XXI, mira, por favor, quiero que me dejes un comentario. Déjame tu compromiso allí abajo y quiero orar por ti. Quiero que también apoyes este canal y que sigamos juntos difundiendo la luz de las Escrituras. Comparte por favor este mensaje con alguien que también necesite esta fuerza, este empuje. Y nunca olvides que llevas en tus manos el libro que derrotó la oscuridad. Que la gracia de Dios y el poder inagotable de Cristo Jesús y su palabra te acompañen hoy, mañana y siempre. Mi querido, mi querida, un fuerte abrazo. Dios te bendiga.